En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos dice en el artículo 4, párrafo 6, que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los derechos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la conservación de dichos fines. De igual forma, en el artículo 115, fracción tercera, inciso A, nos dice que los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos como es agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales. En leyes federales y locales encontré Ley de Aguas Nacionales, que en siglas es LAN, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y la Ley Federal de Derechos. En tratados internacionales encontré la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Asamblea General de las Naciones Unidas, 10 de diciembre de 1948, Declaración de los Derechos del Niño, Asamblea General de las Naciones Unidas, 20 de noviembre de 1959, Resolución 1803-17 de la Asamblea General, Soberanía Permanente sobre los Recursos Naturales, 14 de diciembre de 1962, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Asamblea General de las Naciones Unidas, 16 de diciembre de 1966, Declaración Universal sobre la Erradicación del Hambre y Malnutrición, Asamblea General de las Naciones Unidas, 16 de noviembre de 1974, Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, Asamblea General de las Naciones Unidas, 18 de diciembre de 1979, Convención de los Derechos del Niño, Asamblea General de las Naciones Unidas, 20 de noviembre de 1989, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General número 15, 2002, el derecho al agua, artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, 2 de junio de 1948, Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, Protocolo de San Salvador, Asamblea General de las Organizaciones de los Estados Americanos, 17 de noviembre de 1988. En Doctrina del Derecho de Acceso al Agua, encontré la tesis aislada constitucional Derecho al Agua, términos en que los particulares pueden ser sujetos obligatorios, horizontalidad de los derechos fundamentales, jurisprudencia constitucional, derechos fundamentales, su vigencia en las relaciones entre particulares, la tesis de derecho humano de acceso al agua garantizado en la Constitución Federal y en las legislaciones del Estado de Quintana Roo y sus características, en donde nos dice que en referencia a este derecho conlleva ciertas características como su disponibilidad, alusión a que no se corte y que sea suficiente, de calidad, esto es, que sea salubre y accesible, es decir, que debe estar al alcance de todos. En la tesis de Derecho Humano de Acceso al Agua, obligaciones que impone a los estados y a los agentes no estatales, nos dice que existen 3 tipos de obligaciones que tiene el Estado para garantizar el acceso. La primera, abstenerse de obstaculizar directa o indirectamente su goce. La segunda, impedir injerencia de terceros. Y la tercera, adopción de medidas legislativas, administrativas o presupuestarias de promoción para hacerlas plenamente efectivo. En la tesis de servicio de agua potable, cuando existe un corte total de suministro, no produce cobro alguno, legislación del Estado de Quintana Roo, nos dice que respecto a las obligaciones del Estado de garantizar el acceso, si un suministro de agua potable está conectado a una disposición de usuario, éste deberá pagar la cuota acorde con el consumo que realice. Sin embargo, si existe un corte total de servicio por falta de pago y se pretende hacer el cobro de un consumo mínimo por parte de la autoridad, este no es factible, ya que no existe una interpretación extensiva de dicha acción. En la sentencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Comunidad Indígena Jacmok-Casec versus Paraguay,
Fondo Preparación y Costas, sentencia de 24 de agosto de 2010, serie número 214, dice en los hechos que la Corte observa que el agua suministrada por el Estado durante los meses de mayo a agosto de 2009 no supera más de 2.17 litros por persona al día. Al respecto, de acuerdo a los estándares internacionales, la mayoría de las personas requiere mínimo de 7.5 litros por persona por día para satisfacer el conjunto de las necesidades básicas que incluye alimentación e higiene. En los argumentos nos dice que, según los estándares internacionales, el agua debe ser una calidad que represente un nivel tolerable de riesgo. Bajo los estándares indicados, el Estado no ha demostrado que esté brindando agua en cantidad suficiente para garantizar un abastecimiento para los mínimos requerimientos. Es más, el Estado no ha remitido prueba actualizada sobre el suministro de agua durante el año 2010, ni tampoco ha demostrado que los miembros de la comunidad tengan acceso a fuentes seguras de agua en el asentamiento 25 de febrero, donde se encuentran radicados actualmente. Por el contrario, en declaraciones rendidas en la audiencia pública, miembros de la comunidad indicaron respecto al suministro de agua que actualmente, si es que se pide, no cumple. A veces se tarda mucho, a veces no hay más agua, y que sufren mucho por la sequía, porque donde se mudaron en 25 de febrero no hay tajamar, no hay lagunas, nada, solamente hay bosque. E indicaron que durante los periodos de sequía acuden a un tajamar ubicado aproximadamente a 7 kilómetros de distancia. Los resultados. Por consiguiente, la Corte considera que las gestiones que el Estado ha realizado a partir del decreto número 1830 no han sido suficientes para proveer a los miembros de la comunidad de agua en cantidad suficiente y calidad adecuada, lo cual los expone a riesgos y enfermedades. En las referencias encontramos el Anuario de Derechos Humanos, Instituto de la Judicatura Federal, segundo 2018, el acceso, disposición y saneamiento de agua como derecho humano, por Juan Marcos David. Como conclusión entendemos que el derecho a acceder al agua se encuentra en la categoría de derechos humanos, al menos como presupuesto de distintos derechos reconocidos en acuerdos internacionales, tales como el derecho a la vida, salud, calidad de vida, alimentación adecuada, entre otros. Gracias.